El tema de hoy es el concepto mente y por qué en TIP lo hemos dividido en tres componentes o esferas. Una esfera intelectual o racional, una esfera emocional y una esfera física o cuerpo. Esta necesidad de dividir la personalidad en tres componentes no es en realidad nueva. Hace 2500 años Buda lo había hecho cuando dijo la siguiente frase: mientras el hombre no venza la ignorancia, la ira y la concupiscencia, no va a crecer. Cuando Buda habla de ignorancia, se refiere a la esfera racional. Cuando habla de ira, se refiere a la esfera emocional. Y cuando habla de concupiscencia, se refiere al cuerpo. Unos siglos más tarde, Platón simbolizaría esta misma división de la personalidad en tres componentes usando la analogía con una carreta que representaría al cuerpo, dos caballos, uno negro que simbolizaría las emociones negativas y uno blanco a las emociones positivas. El jinete simboliza la razón. A principios del siglo pasado, Gurdjieff, el creador de la teoría psicológica de Cuarto Camino, también haría la misma división. Aclaramos que cuando en TIP se divide la personalidad en una forma muy similar, solo existe un paralelismo muy coincidente con estos pensadores de la historia. Y es increíble descubrir cuánta similitud puede haber en la forma de pensar o de analizar un fenómeno entre distintos hombres de distintas épocas. Veamos ahora un video donde se enfoca la ideología de Gurdjieff. Uno de los aspectos realmente únicos que plantea esta nueva psicología, la del Cuarto Camino, es el desarrollo de la idea que tenemos distintas inteligencias. Hoy es habitual hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Hay un libro que se ha difundido mundialmente desde hace varias décadas, es bestseller de hecho, y que se plantea como una idea realmente novedosa esta cuestión de que no hay una única inteligencia, que normalmente uno asocia con lo racional, con lo intelectual, sino que también hay numerosos tipos de inteligencia, un tipo de inteligencia emocional, motriz, y en los distintos ámbitos de la vida, por ejemplo, una inteligencia social. Gurdjieff en realidad ya hablaba de esto hace más de un siglo atrás. Fue un verdadero pionero enseñándonos que en realidad nuestra mente, como él decía, se compone de varias partes y a él le gustaba decir que éramos seres tricerebrados, que teníamos tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motriz. ¿De qué se componen estas partes de nuestra psique? Bueno. A pesar de que hay nuevas visiones sobre este asunto del concepto mente, nuevas visiones que dividen la personalidad por necesidad en estos distintos componentes, desgraciadamente en la actualidad todavía el concepto mente unificado como un todo junto con el cerebro sigue prevaleciendo, como lo vamos a ver también en el siguiente video. Mente y cerebro son uno solo, constituido por miles y miles de circuitos de neuronas. Nuestro cerebro es el origen de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los sentimientos. Conocer más sobre la relación entre los circuitos y su función permitirá influir en la enorme flexibilidad de nuestro cerebro. En TIP hemos dividido el concepto mente en estas tres esferas únicamente en forma virtual, para fines prácticos, para poder trabajar e influenciar en ellas de una manera seleccionada y distinta, porque cada una de estas esferas tiene un lenguaje particular. Veamos algunas particularidades de estas tres esferas. Bueno, vamos a comenzar. TIP divide la personalidad en tres esferas. Estas esferas las vamos a colocar en esta columna izquierda y acá en la derecha vamos a colocar la función. La primera esfera es la racional. La segunda esfera va a ser la esfera emocional. La tercera esfera que compone la personalidad es la esfera física. Y ahora, en cuanto a las funciones, vamos a tener que la función de la esfera racional, pues obviamente es encontrar soluciones a los retos
que nos va imponiendo la vida. La esfera racional está hecha para pensar. Si piensas bien, vas a tener las emociones controladas. Porque una de los principios fundamentales de TIP es que para tener tus emociones controladas, debes encontrar la manera de solucionar el problema o los problemas que tú tienes en puerta. Cuando tú tienes solucionados esos problemas, tus emociones están tranquilas. Vamos ahora con las funciones de la esfera emocional. Motivar a las acciones defensivas. La principal función de las emociones es motivar hacia la acción. De hecho, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa movimiento. Entonces, la motivación es la principal función de la esfera emocional. No hay que confundir motivación con disciplina, que es una condición de la esfera racional. Eso lo explicaremos después. Con respecto a la esfera física, ¿cuál será la función de la esfera física? Pues ingresar los datos al cerebro y ejecutar las acciones decididas por la razón o las emociones. ¿Cómo ingresan los datos al cerebro? A través de los sentidos que manejan sensaciones, y las sensaciones pues son funciones corporales, son funciones físicas. Cuando las emociones o la razón han decidido una determinada acción ante un problema, la esfera física se encarga de ejecutar esas decisiones, ya sean emocionales o racionales. Ahora vamos a ver las virtudes y debilidades de estas tres esferas. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos acá la esfera, la columna de las esferas, la columna de las correspondientes virtudes de estas esferas y las debilidades también de estas esferas. Vamos a analizar primero la esfera racional. Las tres esferas tienen que trabajar bien y en armonía para que tú tengas todo controlado dentro de tu personalidad. La virtud de la esfera racional, que es la que maneja el pensamiento, es que tú tengas una inteligencia natural, o que tengas sabiduría, o que tengas conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento sobre cómo solucionar los problemas, es obvio que tus problemas van a estar resueltos, y eso va a generar emociones tranquilas. La debilidad, por lo tanto, sería la ignorancia, o que tengas un bajo coeficiente intelectual por alguna enfermedad o por nacimiento, por alguna cuestión genética, ¿no? Ahora vamos a la esfera emocional. ¿Qué pasa con la esfera emocional? La esfera emocional debe conservar como virtud un equilibrio entre las emociones positivas y las negativas, con una ligera tendencia hacia las emociones positivas. Esa es una virtud. Y la otra es una baja impulsividad. Ecuanimidad también se llama, ¿no? Es mantener una emocionalidad baja. Las emociones son necesarias, pero no tienen por qué ser explosivas. En cuanto a la debilidad de la esfera emocional, es lo contrario, un desequilibrio con tendencia a emociones negativas, que es lo que caracteriza justamente a las personas que tienen sufrimiento psíquico, ¿no? Hay una alta prevalencia de negatividad en las emociones. La otra gran debilidad de las emociones es la tendencia a la impulsividad. ¿Cómo se le conoce o cómo se le llama a eso? Se le llama ser muy emocional, se le llama ser muy pasional. También se conoce como somos muy animales, o somos muy instintivos, o somos muy poco evolucionados, podríamos decir. Así se conoce a las personas que tienen una tendencia emocional muy fuerte. Ahora con la esfera física, esto es muy difícil de explicar. Las virtudes y debilidades de la esfera física son muy difíciles de explicar. Pero vamos a hacer el intento, ¿no? Para poder entender la virtud de la diligencia que está marcada en la columna del centro, tenemos que entender primero lo que es la palabra concupiscencia.
La palabra concupiscencia es una palabra dominguera, podríamos decir. Pocas personas conocen su significado. Si ves el diccionario del significado de concupiscencia, vas a encontrar que es la tendencia exagerada hacia los placeres físicos o carnales. Así se conoce el significado de concupiscencia. Aquí abajo tenemos anotado pereza y libidinosidad como dos características propias de la concupiscencia. Una persona perezosa va a tener pues muchos conflictos. Y con la libidinosidad, pues ¿qué es la libidinosidad? Aquella característica que tienen algunas personas de tener apetitos muy fuertes hacia la sexualidad, ¿no? Que no pueden controlar su sexualidad. Eso también genera problemas. Y la tercera condición que genera, que se puede considerar una debilidad de la esfera física, es la mala salud física por cualquier circunstancia, por una enfermedad o también por nacimiento. Entonces, ahora nos pasamos a la palabra diligencia para que podamos entender que diligencia es lo contrario justamente a concupiscencia. Una persona diligente es una persona que tiene un cuerpo listo para la acción, que no le teme al esfuerzo, que tiene controlados sus impulsos carnales. Así vamos a entender la palabra diligencia. Todo esto que estamos explicando sobre las virtudes y debilidades del cuerpo tienen una importancia enorme sobre la conducta. Entonces, no podemos menospreciar la influencia de la esfera física sobre la conducta. La conducta, según teoría integral de la personalidad, está compuesta por tres influencias importantísimas: la influencia racional, el estado de nuestra situación racional, el estado de nuestra situación emocional y las tendencias físicas que nosotros tenemos por instinto o por educación.